Estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:03 de la mañana. Bonita Radio se enciende para compartir con ustedes, hablar con ustedes sobre lo que ustedes tienen derecho a saber. En Puerto Rico sabemos que estamos en medio de una recuperación que no termina del huracán María, 5 años de María. Inmediatamente se impuso otra recuperación de la recuperación. Huracán Fiona, al día de hoy todavía el suroeste de Puerto Rico está apagado, sobre todo de Ponce hacia Mayagüez. Ahí está el casco urbano de Mayagüez sin un servicio de energía eléctrica. Pero hoy llega el presidente Biden en una visita a menos de un mes o a más o menos un mes y una semana de que hayan elecciones congresionales en Estados Unidos. ¿Qué significa para nosotros la visita de Biden en este momento? Lo que ha supuesto para el país y sobre todo para la gente del sur. Vamos a hablar mucho sobre eso. Vamos a hablar también de lo que el viernes pasado le dijera Noelia García Bardales, secretaria de la Gobernación, al colega periodista de un medio de televisión tradicional, Normando Valentín. Vamos a hablar de Noelia García Bardales y lo que pretende Noelia García Bardales del periodismo de Normando Valentín. Vamos a hablar también de las 5 áreas, las 5 cosas que están pasando buenas en Puerto Rico y que Noelia García Bardales no pudo visibilizarle o responderle al colega periodista. Obviamente, desde nuestra óptica, no pudo responderle la secretaria de la Gobernación a la pregunta del colega, dígame 5 cosas que estén pasando buenas en Puerto Rico desde el punto de vista de ella, de secretaria de la Gobernación, y lo que se supone haga una secretaria de la Gobernación y un ejecutivo, en este caso del 32%, que se alza como administrador de lo político en Puerto Rico. Vamos a hablar también de esa visita del presidente Biden, como dije, vis a vis lo que está pasando en el suroeste. Y definitivamente tenemos que entrar en la controversia del fin de semana, la nueva controversia del representante del Partido Nuevo Progresista, precinto 5 del distrito precinto 5 de San Juan, sobre sus bebelatas, no sé cómo identificar lo que nos tiene ya acostumbrados históricamente Georgie Navarro, cuando parece que sale a pasarla bien, y los incidentes que tiene, cuál fue el incidente y cuál fue la respuesta de él. Pero también no nos podemos olvidar que en San Juan, Miguel Romero, alcalde de San Juan, reparte agua que hiede, apesta a campaña electoral. Vamos primero a ustedes, gracias por estar. Por ahí está Miguel Ángel Díaz Pagán. Mis 2 centavos, a Jordi le falta un intervention, esa está buena. También está Irán Rivera, seguimiento de casos. Rita Guzmán, el alcalde de Guánica, dijo hoy que Luma llega a trabajar, le dicen que se van a las 4, así es, lo vi. Esa falta de energía continúa. Vélez Maite también está por ahí, Emilio Verne, toda la avenida Las Américas hasta la urbanización San Antonio. Mi madre, otra adulta mayor de 83 años. Es así, y vamos a hablar de lo que ha pasado en Ponce en las últimas horas y ha pasado en Puerto Rico hace 15 días hoy, del huracán Fiona, tormenta huracán Fiona en el caso del suroeste. Importante, vamos a hablar brevemente de lo que está pasando o lo que pasó en Brasil. Y definitivamente tengo que traer imágenes y también conectarme con lo que están viviendo la diáspora puertorriqueña en Florida, a partir de un reportaje que hizo el colega periodista Jorge Gelpi. Y me parece que es importante traerlo y llamar la atención del asunto. Por ahí también está Maritza Quiroz, hola, Adalberto Ramos, los chanchullos de Luma Mafia, Gabriel Quiñones, Orlando Alicea, Octaciano,
Hey Joel, pero ¿y de dónde Luma saca los números de energización? Yo la verdad es que no lo sé. Pero ustedes saben que hace tiempo están hablando de que Luma no está diciendo la verdad. Hace mucho rato hay mucha gente, sobre todo los ciudadanos que viven el problema del servicio de energía eléctrica, que Luma miente. Ahí están las expresiones del pueblo y las expresiones de algunos políticos, que tengo que decir que me sorprende. El alcalde de Cabo Rojo, uña y sucio, como dirían los catalanes con el expresidente del Senado, hoy portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats, el alcalde Wiskovich, que dice que Luma miente y que le fallaron al pueblo, prometieron y no cumplieron, hablando de promesa. Embustes y más embustes, dice Luisa García, Ariel Cartagena. Hoy llega el Papa americano. Si Trump tiró papel toalla, dice Miguel Ángel, Biden tirará Kleenex, por lo que no creo tenga tanta fuerza para tirar otra cosa. Eres terrible. Israel Feliciano dice hace tiempo. Buenos días, Evelyn Vargas Ramos también está por ahí. Bueno, yo quiero empezar con el asunto de Brasil, que me parece que hay que señalar algo que puede tocar o que toca a Puerto Rico desde el punto de vista de dónde están los diferentes movimientos de derecha, sobre todo desde el fundamentalismo religioso, que hemos visto en Puerto Rico a partir de Proyecto Dignidad. Yo creo que lo que pasó en Brasil, que Lula, que todas las encuestas, todas las maquinarias, los dispositivos electorales que hacen encuestas, le daban la victoria, fallaron aparentemente en medir. Todas, no hubo una que ganó, todas ponían a Lula a ganar. Ganó, pero no era ganar. Recordemos que en Brasil hay segunda vuelta. Si usted no obtiene el 50+1, la mayoría absoluta, no hay manera de que se quede como presidente en esa primera elección, sino que tiene que ir a una segunda vuelta, que en este caso va a ser el 30 de octubre. Importante, porque si todos los dispositivos electorales de encuestas daban a Lula ganador, en este caso, frente a Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que es nada más y nada menos el presidente que se hace llamar Dios, como decía la amiga y colaboradora de Bonitas Radio, la profesora Silvia Álvarez Curvelo. No pudieron medir o no miraron, no se detuvieron en aquello que es una realidad en Latinoamérica, y sobre todo cuando asumió el poder, desde que asumió el poder y cómo asumió el poder Jair Bolsonaro, que es a través de esa evangelización del voto. La búsqueda de yo soy el Mesías, que nos recuerda a cómo hablaba Pedro Rosselló González en aquel momento en que era gobernador de Puerto Rico, sobre todo hacia la segunda elección y en el intento de ser gobernador más allá del año 2000. Se hacía llamar Mesías. El Mesías llegó a Puerto Rico y ascendía así de la nada en las actividades. Eso que ocurrió, yo creo que es importante mirarlo desde el punto de vista precisamente de cómo es que ningunearon, si es que en profundidad, obviamente quienes hacen el análisis de lo que ocurrió en Brasil, se establece, ningunearon o ignoraron a una derecha fundamentalista religiosa que definitivamente percoló y se quedó en ese país. Fíjense por cuánto ganó Lula. Apenas un 5%, un 48%. Esto que ven en pantalla es lo que ocurrió en los votantes de Estados Unidos. Y dejemos ahí, por favor, la loseta. Lo que ocurrió con relación a los brasileros que se encuentran fuera de su país. Fíjense cómo ganó en Miami. El 73% de los residentes brasileros que votaron en Miami le dieron la victoria a Bolsonaro. En Nueva York, obviamente una ciudad mucho más, quizás
la oposición de Miami en términos de lo progresista que es 45%, 41% en Washington, D.C. En San Francisco, 33% a Bolsonaro. En el voto de fuera de Brasil, ganó Bolsonaro. Houston, Chicago. Y esto es exclusivamente lo que mide el periódico El País desde el punto de vista del voto en Estados Unidos. Eso le da alguna idea a ustedes de por dónde venían esos tiros, sobre todo con la gente que está afuera, pero al interior del país quedó en 48% Lula, 43%. Y vamos a la otra imagen. ¿Por qué es importante establecer esto? Porque todo lo que decían las encuestas era precisamente que Lula barría. ¿Y cuál fue la dirección del discurso de campaña de Lula da Silva? Precisamente el devolverle al país trabajo, todo lo que tiene que ver con el impuesto a los ricos, a la clase rica. Oiga, son 56 millones de votos. Y allí viven 1.000 millones de personas. Estamos clarísimos el nivel de la magnitud de la grandeza de ese país. El discurso progresista desde el punto de vista más quizás tradicional. ¿Qué es lo que tiene que mirar Lula a nuestro juicio ahora? En esta segunda vuelta no puede ignorar aquellos que dicen adiós rogando y con el mazo dando, como decimos en el Caribe. No los puede ignorar. Tiene que mirarlos, tiene que ir a hacer la campaña. Dicen que hay una tercera de las personas que fue también hacia la presidencia, que una tercera candidata que va supuestamente a hacer alianzas con Lula. Perfecto, pero ella lo que obtuvo fue el 4%. Es posible que si el 48 vuelve a salir a votar, ojo, que tienen que volver a salir a votar, llegue a la mayoría absoluta con un 52, tienen que ir todos los de él y todos los de ella para poder llegar a una mayoría absoluta. Primero. Segundo, Lula perdió el Congreso. Lo perdió. Ganó el Congreso de la derecha fundamentalista religiosa. Y yo lo dirijo hasta ahí, porque yo creo que lo principal que ubica a los que ganan en Brasil es precisamente el fundamentalismo religioso, porque a eso apostaron cuando fueron a las campañas. Hace 6 años y ahora. ¿Quiénes están detrás de Lula? Definitivamente un grupo de personas, incluida la expresidenta Dilma Rousseff, que sabemos que son parte de esos cuadros progresistas de la izquierda brasilera, que incluso fueron víctimas de las dictaduras en ese país, como fue Dilma Rousseff. Un discurso inclusivo, un discurso diferente, un discurso hacia la equidad con relación a las relaciones de género, un discurso dirigido también a las minorías de las identidades sexuales, totalmente distinto a lo que propone Bolsonaro. Porque yo lo quiero traer vis a vis a Puerto Rico. Lo que representa Bolsonaro es el oscurantismo que representa el Proyecto Dignidad hacia Puerto Rico. Desde esos discursos que habla Bolsonaro es que habla Joan Rodríguez Bebe y Lizy Burgos. Desde negarle toda posibilidad de crecimiento y derechos a las mujeres, a las comunidades LGBTIQ, que es de lo único que hablan, porque no hablan de la pobreza del país, no hablan de cómo están sufriendo los ciudadanos hoy, indistintamente hayan votado por ellas o no hayan votado en medio de la recuperación de los huracanes Irma, María, Fiona en este momento. Y eso me parece que hay que mirarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué están haciendo las organizaciones que no sean el Partido Nuevo Progresista? Porque sabemos que se han unido al discurso del Proyecto de Dignidad desde el punto de vista de exclusivamente hablar desde el cuerpo de las mujeres y el cuerpo de las comunidades LGBTIQ. No hablan de otra cosa. Y cuando hablan de la corrupción se quieren igualar a todos los demás. Porque si es así, ¿qué están haciendo Victoria Ciudadana, el PIB, para atender esa situación? Se van a quedar en el discurso de yo te voy a dar trabajo,
de Puerto Rico tiene que crecer de otra manera. Puerto Rico tiene que crecer indistintamente de que tú seas PNP y popular. No, hay que hablarle a esa gente que piensa que el discurso de Dios rogando y con el mazo dando es el que es. Y a esa gente quieren llevar al poder. Me parece que es bien importante. Y yo quisiera profundizar en el tema y voy a ver si puedo, por dos temas importantes que vamos a discutir hoy, hablar con la amiga Silvia Álvarez Curvelo, que sé que tiene algo que decir con relación a lo que pasó en Brasil y sobre todo viniendo a Puerto Rico sobre esta visita de Biden y lo que ha significado otras visitas de presidente. Este es el número 12 que viene a Puerto Rico. La vez número 12 que viene un oficial de esa magnitud a Puerto Rico. Me parece que es importante también llamar la atención de la historiadora sobre esas anteriores veces que vino un presidente a Puerto Rico. Y entonces vamos a venir a Puerto Rico a las 8:19 de la mañana a hablar de Puerto Rico en la diáspora. Acabo de ver unas imágenes del compañero Jorge Gelpi sobre lo que está ocurriendo en Kissimmee. Sabemos lo que fue el huracán Ian para Florida. Desapareció Sanibel, desapareció Fort Myers en términos de esas islas. Pero en Kissimmee, que viven miles de puertorriqueños, el área está bajo agua y me llamó la atención las entrevistas que hizo el colega Gelpi con relación a estos tres puertorriqueños. La que ven en pantalla es una mujer de Barranquitas que se llama Carmen, que hace un tiempo vive en la Florida. Lo perdió todo. Ella y su marido hablaron con Jorge. Él no pudo casi emitir palabra. Estaba muy afectado. Pero Carmen le dijo a Jorge Gelpi que ella no tenía problema de regresar al país. E hizo una expresión: vuelvo a mi amado pueblo de Barranquita. Pero también hizo la expresión de: tú sabes cómo somos los puertorriqueños fajones. Yo no tengo duda que la expresión de Carmen es la expresión de muchos puertorriqueños en Estados Unidos en este momento, sobre todo en el área donde ha afectado y perdieron sus residencias y lo perdieron todo miles de personas en Florida. Esa es la expresión que escuchamos aquí. Esa es la expresión que cuando los colegas van a hablar con damnificados de Fiona, de María, pueden utilizar. Lo que yo creo que es totalmente injusto que haya una puertorriqueña que esté diciéndole eso a un colega periodista y no estemos en Puerto Rico haciendo lo que la diáspora siempre ha hecho por los puertorriqueños que vivimos en la isla. Ese otro país que está allá. Ese otro país que nunca ha dejado de tener lazos con este país y con su gente. Yo creo que ya es hora de que los dispositivos gubernamentales, yo no he escuchado una sola palabra del gobierno de Puerto Rico sobre la gente que está pasando esta vicisitud, los puertorriqueños que están pasando esta vicisitud y esta necesidad en Florida. No los he escuchado antes. Tampoco los escucho ahora, que a saber si estas personas huyeron de lo que ha sido la realidad puertorriqueña de los últimos 15 años, la crisis brutal económica que tenemos, 20 años ya quizás. Huyeron quizás de los huracanes y miren lo que les pasa estando en la Florida. A mí me parece que ya es hora que el gobierno de Puerto Rico entienda, que deje de politiquear con la estadidad, sobre todo, que allí vive gente y allí vive otro Puerto Rico, les guste o no les guste. Y que esa gente también hay que servirle, igual que le sirven al pueblo de Puerto Rico. Sabemos dónde está el servicio del gobierno. De eso vamos a hablar ahora. Pero yo creo que es importante, yo
saben que siempre lo he dicho, Puerto Rico, los puertorriqueños que estén en cualquier parte del mundo pueden contar con la conversación de Bonita Radio, con la denuncia, con las informaciones que ustedes quieran traer. Se habla en este momento de la lentitud de la respuesta de las autoridades allí en Florida. Lo dijeron estas personas que entrevistó Jorge. He leído otros reportajes que igualmente hablan de lo mismo. Yo creo que no es necesariamente cubrir ese dolor y que nos da todo, que puede caer muchas veces, y en esto mi autocrítica, en el morbo y en lo terrible. No, es darle una voz a esos puertorriqueños y que aquí alguien sepa que tiene también gente allá afuera que tiene que servirle. Si Trump tiró papel toalla, Biden tirará. Ya hablé de eso. Embuste y más embuste. Alcalde de Ponce escondido a la realidad del pueblo. Hay gato encerrado. Luma se colgó en matemática. Luisa García. Saludos, Enid. Lo importante es que la comisionada fue al morro este fin de semana. Imagínate, Tony Lugo. No me hagas hablar de eso. Mucho dolor, dice yo, Lucy Micheo. Y Pillo tiene a sus hijos bien atornillados en la política. Bolsonaro lo apoya el sector más retrógrado. Humberto Figueroa, 16 años de restricciones del desfortunato. ¿De qué me habla, Humberto? No sigo la línea, perdóname. Y qué bueno que estás por ahí, Giovanni Soto. Gracias, Carmen Enid. Estoy de acuerdo, no deben de votar las que están fuera del país. José Luis Suárez. Es bochornoso, pero no hacen nada por los de la isla. No podemos esperar nada. Triste realidad, no sirven al pueblo. Yo digo que si aquí la gente se atreve a insistir en que hay la diáspora que nos ayude, etcétera, etcétera. Nosotros hablamos del poder político de la diáspora y es otra conversación. No es porque nosotros pensemos que la diáspora está ahí para resolverle los problemas a Puerto Rico. Es porque eso es una realidad y ojalá hubiera habido un proyecto de una conversación dual en 2 vías, como dice el amigo Jordi Irizarry, que pudiera realmente tener un puente de comunicación que le sea favorable a ambos Puerto Ricos, al de la isla y al caribeño, al archipiélago que estamos aquí, a la gente que hemos decidido estar aquí y a los que decidieron irse porque tienen derecho a hacer lo que quieran con sus vidas, también que la pasen bien porque puertorriqueños somos todos, donde quiera que estén. Y esa comunicación, sobre todo en la multitudinaria que es en Estados Unidos, en esa diáspora multitudinaria, debería servir para eso. No para sentarnos a pedir cada vez que pase algo en el país. Sobre todo, como dice Marroda, que nos resuelvan el problema del estatus político. De quiebra, Fortuño y su ley 7 con congelación de nombramientos en plaza. Ah, Humberto, ya te entendí. Claro, recordemos. Históricamente, ¿dónde ha estado la administración que quebró al país y sobre todo a la Autoridad de Energía Eléctrica y la endeudó en 7 veces más de lo que hicieron los demás gobernantes en menos tiempo? No olvidemos que fue la administración de Luis Fortuño. Lourdes Ríos, casi todos los países le dan el voto a los que están fuera. En el caso de Brasil es obligatorio, si no tienen que pagar una multa. Wow, eso no lo sabía. Gracias por tu comentario, Lourdes. Muy buenos días a la gente de Bonita. Buenos días a ti también. Somos una colonia olvidada y abusada, dice Denis Debord. Vamos entonces a las 8:26, a las 8:26 de la mañana, hablar un poco de la visita del presidente Joe Biden. El pasado jueves empezó el rum rum por la tarde de que Biden venía para Puerto Rico. Después de haber estado en un intento de comunicación, incluso con la comisionada residente y los diferentes oficiales del gobierno de Estados Unidos, incluida la administradora de FEMA, en una reunión a la que no llegó la comisionada residente. Jennifer González dijo que ella no había podido llegar porque se le había se le había ido el avión, etcétera, etcétera. Nunca mejor dicho esa frase de se me fue el avión. Porque si alguien tenía que estar ahí, obligada, por lo menos ante su interés de ser la gobernadora de Puerto Rico, si vence a Pedro Pierluisi en primaria, o si el partido le escoge después de Pedro Pierluisi establecer que es un lame duck
y se tiene que retirar de cualquier posibilidad del 2024. Si alguien tenía que llegar ahí en esta segunda fase de recuperación después de un huracán, era Jennifer González. Y desde ese momento, aparentemente, la Casa Blanca y la administración Biden determinó que tenía que venir a Puerto Rico. Yo quiero decir, pero claramente, hay elecciones en menos de en próximo mes, y yo entiendo que es el segundo martes de noviembre, elecciones congresionales. Si a alguien le interesa y procura tener el voto de los puertorriqueños, hablando de poder político, en Estados Unidos para esas elecciones congresionales, es al Partido Demócrata, por todos los problemas que tiene con la vuelta de alguna manera de Donald Trump y la posibilidad de que pierdan ambas cámaras, Senado y la Cámara. Así que, por un lado, hay que decir eso en un contexto totalmente puntual. Por otro lado, ¿qué supone para Puerto Rico que Joe Biden venga? Pues se supone que si usted tiene una colonia, y es la última colonia del mundo, aquí en el Caribe, como dice Denise DeBoer, que ha sido abusada, que ha sido ninguneada o realmente olvidada, la mejor palabra es olvidada, porque obviamente se supone que hacia la soberanía de los pueblos el trabajo habría sido hacia ese proyecto soberano, ¿verdad? Independientemente de que usted lo clasifique entre una y otra ideología. Pues llega el presidente Biden y, como dice Planeta Quique, dentro de todo eso que ha pasado en Puerto Rico, en 5 años, Puerto Rico no ha tenido una recuperación ágil, y la responsabilidad, además del gobierno de Puerto Rico, es del gobierno de Estados Unidos, y ahí está la burocracia de FEMA, y ahí está el montón de contratistas de Estados Unidos que quieren venir a gozar y a guisar con los fondos de la recuperación. Pero ¿qué hace el gobierno de Puerto Rico? El gobierno de Puerto Rico se arrodilla y lo que intenta entre el jueves y hoy es remozar, pasarle pintura y capota al aeropuerto Mercedita. Se le cayó la verja, hay que poner la verja, porque si no se va a pensar que está en Haití. Yo me imagino a esta gente hablando de esa manera. Yo me lo puedo imaginar, y voy a empezar por el asunto del remozeo. Si la palabra existe, me imagino que no. A las 8:30 de la mañana tengo que decir que nos auspician Buen Vecino Café, siempre a Noticias con Café, y la cooperativa Manuel Seno Gandía. Gracias por estar, importante. Manuel Seno Gandía, que nos auspicien y apoyen en esta carrera de periodismo independiente. Cuando a partir del jueves llegó la luz al casco de Ponce, me dicen que todavía hay apartamentos, complejos que no tienen luz, pero básicamente sí, está alumbrado Ponce. Pero ¿qué pasa en el Ponce rural? No hay ni luz ni agua. Lo menos que hizo el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales, y esa es exactamente la imagen, señor director, y por un lado el Departamento de Recursos Naturales y por otro lado la Autoridad de Puertos, es ir a bregar con los deslizamientos de terreno allí en el aeropuerto Mercedita. ¿Qué? Yo les digo, esto no es fácil. ¿Y qué hace el gobierno del Ejecutivo del 32%? Inmediatamente lo pone en Twitter. Fíjense cuándo fue esto. El sábado 1 de octubre. ¿Qué hace el gobierno del Ejecutivo del 32%? El Departamento de Recursos Naturales, darle apoyo a la Autoridad de Puertos. Gente, esta es la diligencia cuando viene el presidente de Estados Unidos. Mientras los campos de Ponce están oscuras y no tienen servicio de energía. Mientras Yauco
El 50% del municipio no tiene servicio de energía, acabado de decir por el alcalde a un colega periodista de la radio tradicional. Guánica tampoco tiene servicio de energía en casi un 40%. En San Germán, la gente se tira a la calle hoy a las 6 de la tarde porque no tienen servicio de energía en el casco urbano y hay hogares de ancianos de larga duración que no tienen servicio de energía y ya no pueden con el costo del diésel. Y en Mayagüez la gente se va a tirar a la calle hoy a las 5 de la tarde porque tampoco tienen servicio de energía. El casco de Mayagüez no tiene servicio de energía. La dignidad y lealtad de este gobierno está empeñada, dice Amandita Colón. ¿Dónde está el gobernador de Puerto Rico? ¿Dónde está el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dándole información al país de lo que está pasando con relación al servicio de energía, que supuestamente Luma lo iba a llevar el miércoles, a un 50%? ¿Y qué hizo el gobernador de Puerto Rico? ¿Qué ha hecho Pedro Pierluisi para, en efecto, darle la posibilidad al país de tener información de cuándo le va a llegar el servicio? No. La semana pasada aparentemente terminó el media tour de los jefes de agencia del Ejecutivo. Y Pedro Pierluisi estaba tímidamente en un pueblo del norte de la isla, entiendo que era Atillo. Tímidamente, ¿por qué? Porque el día antes le habían dado una prendida en Peñuela. ¿Pero ha dicho algo el gobernador de Puerto Rico? No ha dicho nada. Con relación, mandó obviamente hacer todo lo que están haciendo las agencias del Ejecutivo, remozando el área de Ponce para que haya alguna posibilidad de que se vea mejor y el presidente Biden, cuando aterrice en el Air Force One, no piense que está en Haití. Yo me lo imagino diciendo ese tipo de cosas. Pero bueno, por un lado. Segundo, el gobernador de Puerto Rico no está en la agenda. Y vamos a ponerle la agenda para que ustedes vean la agenda del presidente Biden, que fue pública anoche. Y nosotros lo obtuvimos a través de una persona que la colocó en Twitter. No está en la agenda pública, en la agenda del presidente mencionado. No sabemos con quién viene, además de con Jill Biden. Yo entiendo, a base de mis fuentes, que no viene con otra persona en ese avión. Había una especulación de algunos colegas que si venía la comisionada residente era porque iba a ser la candidata, etcétera, etcétera. O sea, son obviamente los análisis que hacen los compañeros desde la información que tienen o sus puntos de vista. Esta agenda hace silencio. Nosotros sabemos que el gobernador de Puerto Rico va a estar en esa presentación. Allí cuando llegue Biden. El gobierno de Puerto Rico el sábado no le había dicho al alcalde de Ponce cuál iba a ser la agenda del presidente. ¿Qué iba a pasar en términos protocolarios? El presidente va a visitar los cuarteles generales de FEMA, que son allí por cerca de Plaza del Caribe, en la avenida Churumba Cordero. Va a visitar junto a la primera dama el centro Sorisolina Ferré. Alguien que le diga, bendito, que el centro Sorisolina Ferré Aguayo no es una escuela. Pero bueno, no sé si está ubicado en una antigua escuela. Y a las 5 de la tarde se fue. El gobernador de Puerto Rico tendrá algo que decir. Bueno, yo estoy segura que el gobernador de Puerto Rico va a querer decir algo. Y me imagino que dirá, el presidente me dijo que estaba comprometido, porque ya empezaron a filtrar que el presidente viene a decir que le va a dar a Puerto Rico 60 millones más para infraestructura. Y decía el compañero Benjamín Torres Gotay que esos nuestros muchachos, hablando de sus muchachos, yo no sé porque son los muchachos del PNP los que guisan, Benjamín. Los muchachos del PNP son los que guisan en la infraestructura, en la reconstrucción de infraestructura en Puerto Rico,
porque el PNP no le va a dar negocio a otro que no le dé chavitos para la campaña. Es decir, amigos del alma. Es decir, contribuyentes del partido. Dice que se iban a fututear en menos nada los 60 millones. Eso es lo que definitivamente tiene que, o sea, es lo que se consume. Periodistas hablando en su carácter personal, como publica Benjamín Torricota y esos comentarios, y personas en las redes, de lo que hablan vienen a fututearse los fondos de la recuperación. Mis 2 centavos está diciendo que Jennifer González, por eso es que Jennifer sacó a Jovín para que se pare al lado de Jill Biden. Ay, bendito sea Dios. Yo, honestamente, no sé si Jovín va a estar ahí. Yo sé que esa llegada de Biden a Puerto Rico es por invitación. Si la comisionada residente lleva al marido, allá lo veremos y será la noticia de esta tarde. Pero ayer estaba supuestamente, y hago aquí un calce. Jennifer González sacó al marido del closet, lo trajo de allá de República Dominicana, después que las redes estaban explotadas. ¿Dónde está el marido de Jennifer? Y si ustedes creen que es más pictórico, que es más claro el revolú y la esquizofrenia que tiene esa relación, por no decir imagen de relación, se fueron a redescubrir el morro. A redescubrir el morro. Y esa es la imagen en Instagram. Está fuerte. Dani González está hablando de que Biden es senil, que Trump es racista y los boricuas buscando la estadidad. Despierta, dice David González. Saludos, David. Luisa García. Buenos días, Yolanda Vélez. Estoy hablando de tu pueblo, Yolanda. Espero que estés bien y que ya tengas servicio de energía. Muy cierto, en donde vivo la brigada nos ayudaron a tener luz, ya que Luma dijo que no era una emergencia. Y hasta el sol de hoy no han dado la cara. Dice Ivette Campbell. Saludos, Ivette. Y Saris, llevarlo al centro Solisolina es nada. Que lo lleven a la realidad de tantos envejecientes. O sea, si a mí me preguntan, y yo sé que eso no es fácil, forzar la agenda de un presidente que va a estar 2 horas en tu municipio, menos quizás 1 hora, no es fácil. Pero yo hubiera hecho lo imposible por comunicarme con el de la agenda, con el contacto en Casablanca y llevarlo a una égida que no tenga servicio de energía. Y yo, el alcalde, estaría diciéndoselo en español con el intérprete al lado. Fuera Luma, hay que sacar a Luma de aquí. Lo que dice la gente, mire, presidente, esto es lo que dice la gente, porque lo viven todos los días. Si yo fuera el alcalde, la alcaldesa de Ponce en mi caso, estaría, pero mire, no me importa las salidas del protocolo. Pero obviamente el alcalde Luis Irizarry Pavón sabemos que ha estado más o menos manejando la situación, a veces abrazando a Noelia García Bardales, y bueno, no está fácil. Y lo que ha translucido de allá para acá no ha sido necesariamente muy aguerrido. Aparentemente no es la personalidad del alcalde. Pero ahí están los alcaldes del PNP. Ahí están los otros alcaldes del Partido Popular. Aquí está todo el mundo pidiendo la luz por seña en el suroeste. Porque no hay servicio y la gente no tiene servicios. Punto. Al día de hoy. Y el presidente Biden, ahí está. Hay muchísimos sitios que lo pudieron haber llevado para que vean lo que realmente está pasando en Puerto Rico. Claro, no le va a ir bien al gobierno de Puerto Rico. Ni sobre todo a Luma. La novela de la boda la quiere convertir en una serie, dice Pilar Gómez. Ese pobre hombre está senil y hace el ridículo constantemente, dice Juan Antonio Rivera. Puede ser que el pueblo dé una sorpresa, María Adorno. Bueno, vamos a ver. Yo no lo dudo. Ahora, ¿quiénes son los que están como Tommy que quieren hablar de estadidad? Miren, la verdad es que este país es increíble. Digo, ese país, porque yo pienso que son tantos países. Es increíble. Los Young Republicans, gente, han colocado una loseta en las redes. Los Young Republicans diciendo que lo que tenemos es que darle la estadidad a los 3.1 millones de puertorriqueños ciudadanos de segunda clase que viven aquí en el país.
Y ahí está la imagen, la estaba buscando el señor director. O sea, ustedes me quieren decir a mí que esto es lo más importante para gente que, no, esa no es, perdone, que cree en la estadidad. O sea, lo más importante es hablarle al presidente de la estadidad. Ah, ojo, también tengo un requerimiento de algunos internautas o de un internauta que me hizo la siguiente pregunta. Carmen, ¿qué periodista se atreverá a preguntarle a Biden? Yo no sé si va a tener conferencia de prensa, o sea, no sé si va a tener la oportunidad la prensa de Puerto Rico de hablar con el presidente. Honestamente, eso no lo dice ahí. Va a dar un mensaje en el puerto de Ponce, pero no sé si los periodistas van a poder preguntar. Que alguien le pregunte por qué quiere o apoya la independencia de Taiwán y no la de Puerto Rico. Lo dudo que algún periodista le pregunte, pero bueno, eso está ahí. Pero por si el shift que ha habido entre los latinos demócratas a republicanos, por el shift, ok. Georgie Navarro, vamos a eso ya mismo. Busquen ayuda de los desplazados. Si esperan por Luma nunca llegará. No dudes que ese mequetrefe esté allí. Ah, el Georgie Navarro. No lo dudo tampoco. Y lo último que quiero decir con relación a Ponce y a la visita de Biden. Ahí ya, obviamente, yo me imagino que serán los estadistas que tampoco saben inglés, criticando al alcalde. Honestamente no lo confirmé. Es un comentario que ha surgido en las redes. Y el compañero Osman Pérez lo comentó, me imagino que es cierto. Que el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, pidió un intérprete. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el guille de la gente aquí que todo el que sea, que tenga una posición política, en este caso el alcalde, tiene que saber inglés? El alcalde, me imagino que lo entiende, me imagino que lo habla, se defiende, como la gente de country que nos defendemos hablando inglés. Pero cuando viene el presidente, él entiende que es más práctico tener un intérprete porque él no es bilingüe. Ajá. ¿Cuál es el problema? Mire, ¿cuál es el guille de colonizado? El alcalde hizo lo que tenía que hacer. Yo no veo ningún problema con eso. Ah, que me digan los estadistas que creen que esa es su nación, que Puerto Rico no es una nación, que creen que esa es su nación y no saben inglés. Ahí está Edwin Mundo. Ahí está mi amiga Albita Rivera. Ahí hay tantos. Ahí está Georgie Navarro. ¿Ustedes han escuchado a Tomás Rivera Chats hablando inglés? ¿Ustedes lo han escuchado decir que no tiene ningún problema en que hablar con Biden en inglés? ¿Cuántas veces ustedes han escuchado a Tomás Rivera Chats hablando con un estadounidense en el idioma del gringo? Ah, ok. Nada más con el testigo. ¿Qué inglés habla Mayita y Rivera Chats? Exacto, Mayita, la alcaldesa de Ponce. No, la ex, perdón. Mayra Layón también está por ahí. Saludos, Mayra, espero que estés muy bien. Así que ahí conmigo con ese asunto del inglés. No, el que venga a Puerto Rico, si Biden sabe que tiene una colonia aquí en el Caribe y no habla inglés, pues mira, la deferencia debía haber sido de él. A mí nadie que me hable en inglés porque ese país es hispano, parlante. Pero como ellos tienen la prepotencia del imperio, pues no bregan con eso. Pues el alcalde hizo lo que tenía que hacer. ¿Dónde está Cashmelo? Ah, Cashmelo es otro. ¿Ustedes han escuchado a Carmelo Ríos hablando inglés? Ah, creo. No. Esos son complejos de inferioridad colonialista. Exactamente. Gracias, Marisol Camacho. Edwin Mundo no sabe inglés, pero sabe cuadrar elecciones, dice Rita Guzmán. No me vaciles el inglés de la coda, que eso me mantiene. Te quedó bien, Mirna Nazario. Mirna Serrano, qué bueno que está Country en la casa. Mirna Serrano es de Kodak. Yo soy de Sarriera, pero nos queremos igualmente. Gracias, Mirna, por siempre estar. Y espero que estés bien. Protégete mucho con todo lo que está pasando allá y cualquier cosa, sabes que aquí estamos a la orden. Bueno, y a las 8:47 yo no puedo dejar de hablar de dos temas. El primero, Georgie Navarro. Aparentemente tuvo una trifulca, otra vez, aparentemente embriagado, con una persona que él identifica como un artista. Y
ya lo ven en la imagen que la hemos puesto sin audio. No es necesario escuchar el audio, los improperios, que esta persona tiene esa diferencia con él y él pues se puso guapo como siempre y el guapetón de barrio y te voy a dar y aquí estoy y bueno. Dice él esta mañana en las redes que le partieron el labio, dice él, y que ya está bueno. Y vamos a tener la imagen de lo que dice. Are you talking to me, Nelson Matei? Te quedó bien, Nelson Matei, María, el señor presidente, qué bueno que está por ahí. Dice él que le rompieron el labio y que los medios presentan un video editado. Vamos a la imagen para que tengamos la imagen. Basta ya de querer sentirse con derecho de agredir físicamente a un político. Ya, rayo. Entonces, dice que lo que está pasando es que él es un estadista y que la gente lo quiere agredir porque es estadista. Qué mal que en Puerto Rico exista gente que piense que al ver un político sea sinónimo de agredirlo físico o verbalmente porque creen que tienen la libertad de hacerlo. Mire, Georgie Navarro, cuando usted coloca esta excusa y después trae, primero vemos el video, usted coloca esta excusa. Esto fue anoche, no fue esta mañana. Uno tiene que irse atrás y buscar, y no tenemos el video porque no nos preparamos para el video, la imagen en casi idéntica que usted tuviera el año pasado, realmente hace más de un año y medio. Y vamos a la imagen, por favor, de Georgie Navarro en la placita de Santurce. Cuando más, yo le digo casi idéntica porque es definitivamente la imagen de un Georgie Navarro ebrio, en este caso tratando de meterle las manos a un bouncer que el bouncer terminó metiéndoselas a él. Entonces una dice, pero ven acá, espérate, ¿esto es por estadista? No puede ser tanto por estadista. Es porque parece que el muchacho se mete en palo y se pone problemático. Y si no tenemos la imagen, pues ni modo, pero la imagen estaba ahí. Entonces vamos al otro tema porque no puedo, me queda muy poco tiempo. Y tengo que ir al video, quizás lo más importante que yo quería discutir con ustedes, de lo que se trata la respuesta del gobierno de Puerto Rico. Y quiero que vayamos al video en que Noelia García Bardales, y dura escasamente 2 minutos, le dice al colega periodista Normando Valentín que tiene que ser eco de noticias positivas. Vamos al video y volvemos al análisis. Pero no podemos ensuciar el agua que todos nos vamos a tomar. Y la realidad es que no es ensuciar el agua. Yo estoy en sintonía con usted. Yo quiero que a 10 años esto sea la octava maravilla del país, que, que todos los congresistas quieran venir para acá y qué sé yo. Pero si a 5 años de María no había ocurrido, secretaria. Pero no nos engañemos, no fue hasta el 2020 que nos aprobaron los fondos. Del 17 al 20, lo único que podíamos hacer era soñar. En el 20, a finales del 2020 fue que nos aprobaron los fondos con la guía. En el 2021 arrancamos y no vamos a parar hasta transformar a Puerto Rico. ¿Y sabes qué? Tenemos los recursos. Y tú puedes ser parte de eso, siendo eco de buenas noticias, porque hay muchas. Vamos, mencióname 5 cosas buenas que están pasando en Puerto Rico ahora. Vamos a transformar carreteras. Vamos a transformar toda la infraestructura eléctrica. Vamos a transformar toda la infraestructura de agua. Tenemos recursos para pagarle a nuestros servidores públicos. Vamos a tener mejores resultados. Todo nuestro sistema de gobierno va a estar digitalizado. Vamos a poder ser más eficientes. Vamos a poder resolverle eficientemente al ciudadano. Pero secretaria, perfecto, y perdone que le interrumpa.
es un wish list. No me está haciendo, dice, mira Normando, No en 2 años aquí se van a poner 25,000 postes. Mira, en datos concretos. En 30 segundos no te lo puedo decir todo. Bueno, no, 30 segundos no, pero yo dije 5. Usted me dice que yo sea portavoz de buenas noticias. Yo quiero ser portavoz de buenas noticias. Y le pregunto, mencióneme 5 cosas buenas. Para contestarte, porque está fuerte, porque ¿sabes qué? Hay muchas cosas buenas pasando, pero no podemos ensuciar el agua que todos nos vamos a tomar. Y la realidad es que no es ensuciar el agua, yo estoy dice que del 2017 al 2022, al 2020, lo único que podía hacer el gobierno de Puerto Rico era soñar. Primero, que a mí me parece que la aseveración de la secretaria de la Gobernación es totalmente irresponsable, porque el gobierno de Puerto Rico no vino y no fue electo para soñar. En el 2016 escogieron a a Ricardo Rosselló Nevares con un poco más del 43% de los votos. Un gobierno no viene a soñar, un gobierno viene a trabajar. Si en el 2017 pasó un huracán, al día siguiente tenían que empezar a trabajar, no a soñar, a trabajar con los planes para poner en desarrollo la búsqueda de esos fondos y que esos fondos fueran lo suficientemente entregados ágilmente para que el país empezara la recuperación. Pero ¿sabe qué, secretaria? Se mantuvieron buscando quiénes iban a ser los que iban a acceder a esos contratos para ustedes coger la tajada para el partido y para hacer la campaña en el 2024. En el 2020 en ese caso. Para otras cosas también, pero esas están en proceso de descubrirse alrededor de todos los casos de corrupción que hay en la jurisdicción de Estados Unidos, Departamento de Justicia. Y lo que nos toca más de cerca, y le toca al país de cerca, es que la secretaria de la Gobernación no le haya podido decir a Normando 5 cosas buenas que están pasando en Puerto Rico. Porque desde el punto de vista del gobierno de Puerto Rico, yo tengo que decir que la secretaria tiene razón, es que no hay nada que decir. Lo bueno que está pasando desde el punto de vista de la ejecución gubernamental para el país, que en el 32% los escogió. No hay nada bueno que decir. Y antes de pasar a las 5 cosas que yo entiendo sí están pasando buenas en Puerto Rico y por lo que la secretaria no puede contestarla, yo le voy a dar un ejemplo de lo que es la respuesta del gobierno del Partido Nuevo Progresista en el municipio de San Juan. Y por eso Normando Valentín no pudo obtener otra cosa que no fuera la lista de los buenos del deseo que tiene el gobierno de Puerto Rico de hacer, porque es que viven de la promesa y piensan que el país sigue viviendo de la promesa. Este país está en la calle, las mujeres recibiendo agua hasta las rodillas, exponiéndose a tener leptospirosis en el sur del país. Este país no puede seguir viviendo de promesa. Y la secretaria de la Gobernación se quedó con el wish list de la campaña política. ¿Y qué hace Miguel Romero? Ajustándose precisamente a las contestaciones de la secretaria de la Gobernación. Le entrega el agua a los damnificados, a las personas que tienen necesidad de servicio de agua, entre otros, en San Juan. Una caja de agua con la campaña de su alcaldía, con la campaña de su partido político. San Juan avanza. Esto es, secretaria, lo que está pasando en Puerto Rico, que es bien malo. Y esta tarde, como dice él, continuamos el apoyo a las comunidades de Bayshore y Vista Hermosa. ¿Y qué hace? La caja que él sabe que lleva el pegadizo de la campaña política, de la campaña que apesta a campaña política partidista, la pone bajo su pecho para que no salga en la foto. Pero malas noticias, Miguel Romero.
Siempre las fuentes de información le dicen la verdad y le envían imágenes a uno. Y lo que es peor, ustedes las colocan en las redes de ustedes oficiales. Eso es lo que está pasando malo en Puerto Rico. Que quieren jugar con el dolor de los damnificados de un huracán, con el dolor de la gente que no tiene y que lo perdió todo. Porque Miguel Romero puede llevarse para la historia que tuvo 2 personas muertas en medio de Fiona, porque en Las Monjas no había servicio de energía eléctrica y se estaban alumbrando con velas y murieron madre e hijo. Una mujer de 93 años y su hijo de 72. Sí, eso puede decir Miguel Romero como alcalde de San Juan. Y no entregar agua haciendo campaña política. Y volviendo a Noelia García Bardales, cuando le dice al compañero Normando Valentín que no puede decirle en 30 segundos las 5 cosas buenas que está pasando en Puerto Rico, vuelve y miente. Porque el compañero la tuvo ahí sobre 3 minutos. Y ella iba atrás y adelante y lo único que podía decir, vamos a transformar, vamos a transformar, vamos a transformar. Que tenemos el dinero para aumentarle el salario a los empleados públicos. Secretaria, si le negó el otro día en un proyecto de ley, el gobernador vetó un proyecto de ley que aumentaba y elevaba el salario mínimo a los empleados públicos. Secretaria, por lo menos podía decir que lo que está pasando bueno en Puerto Rico, claro, desde su punto de vista como secretaria de la gobernación, no lo podía decir. No podía decir ni siquiera que Luma está haciendo su trabajo, porque ahí usted tiene un problema serio. La mitad del suroeste del país está apagado. Hay comunidades en San Juan que se le va la luz todos los días, antes y después de Fiona. Ese es el problema. No pueden decir. Las carreteras. Hay 89 carreteras dañadas de la jurisdicción del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y el gobierno de Puerto Rico no se lo dice al país. Solamente hablan de los millones que van a llegar. Que hay hogares de ancianos en Caguas, no lejos, secretaria, sin servicio de energía eléctrica. 2 semanas, 12 días llevaban el pasado sábado, el pasado viernes. Pero hay algo bueno que está pasando en Puerto Rico. Y yo los voy a dejar con esta imagen. Una de las cosas buenas que está pasando en Puerto Rico es que la protesta, los fogones prendidos no se apagan por todo el país. Y la protesta de las doñis es una evidencia de que la gente se hartó, de que la gente entiende que hay que salir a la calle y proponen diferentes fogones prendidos a través de todo el país. Que además de las doñis están en Mayagüez, se replican en Luquillo, en el área este, se replica en Mayagüez, en Ponce, en San Germán, que están pasando cosas tan buenas que en Utuado, un pueblo, entre otros de la montaña, que gana el Partido Nuevo Progresista todo el tiempo en los últimos 20 años, van a salir a la calle mañana martes a las 3 de la tarde, a pesar de que tienen un alcalde PNP, de que los alcaldes, independientemente PNP o populares, salieron y dijeron, no hay manera, tenemos que tirarnos a la calle con las brigadas. Es decir, los ejecutivos municipales por fin entendieron que se deben al pueblo que los escogió como alcaldes, y el servicio de agua potable y el servicio de energía eléctrica es fundamental. Una cosa buena que está pasando en Puerto Rico, otra, voy por la tercera, que los periodistas no damos abasto, porque los periodistas que queremos hacer nuestro trabajo y que creemos que le debemos tenemos una responsabilidad con el país, vivimos de fuentes de información y las fuentes no paran, no damos abasto. La gente perdió el miedo. Y la gente que tiene miedo encuentra las maneras de hacernos llegar los documentos y hacernos llegar la información y lo que está pasando en el país.
la quinta buena noticia es que el periodismo independiente llegó para quedarse, secretaria. Y les guste a ustedes o no les guste, vamos a seguir haciendo el trabajo que el país merece que hagamos en este imaginario del cuarto poder. Y la fiscalización y la denuncia y la conversación con nuestro país para que esté bien aquí y en todas las partes y los lugares donde haya un puertorriqueño es fundamental. Esas son las buenas noticias. Son las 9:02 de la mañana, me pasé, me tengo que ir. Gracias por estar, nos vemos mañana a las 11 de la mañana. En Esto es lo Último, y como dice Josie La Torre, las doñas están altas. Manejen eso porque la protesta llegó para quedarse. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana, que la pasen bien. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.